Nos toca la práctica número 5. Vamos a compartir. Bien, en esta práctica número 5, estructuras de selección, vamos como objetivo a implementar programas utilizando estructuras de selección en un lenguaje orientado a objetos. Las actividades que vamos a hacer, pues será conocer la sintaxis para declarar diversas estructuras de selección. Vamos a implementar el uso de estructuras de selección en un programa. ¿Sí? Entonces, vamos a darle una repasada a las qué son estructuras, qué son estas instrucciones de selección. Por lo regular, en un programa, los enunciados son ejecutados uno después de otro, en el orden en el que aparecen escritos. Esto se conoce como ejecución secuencial, una después de otra, ¿no? También tenemos tipos de sentencias de control de selección, que es la que vamos a ver en esta práctica. Se va a realizar una u otra operación dependiendo de una condición. Eso es lo que nos va a diferenciar de una secuencia a una selección. Una condición. ¿Sí? Entonces, esta sería la de secuencia, una después de otra. Y esta sería la de selección. Dependiendo de una condición, vamos a tomar un camino o el otro. La sintaxis es muy sencilla, simplemente se utiliza la palabra reservada if, se evalúa una condición y se realizan o no ciertas sentencias. Es decir, si la condición definida por la expresión 1 es verdadera, entonces se ejecuta la o las siguientes sentencias. Si la condición resulta falsa, se ignoran las sentencias siguientes y se ejecuta el siguiente fragmento de código en su orden. Este sería el diagrama de flujo. Se evalúa una condición y si es verdadera se realizan ciertas sentencias. Si no es verdadera, se omiten, se ignoran y se continúa con la ejecución del programa, ¿no? Entonces, es decir, si la condición definida por la expresión 1 es verdadera, se ejecutan las sentencias, se resulta falsa, se ignora y se continúa con la ejecución del programa. Y bueno, pues entonces la sintaxis les decía es la misma que en C. Por eso mismo no quité los ejemplos de C porque son exactamente los mismos. Si se cumple una condición, se realizan las sentencias. Si no se cumple esa condición, podemos definir que se realicen otras sentencias. Entonces, si la condición, esto es lo mismo, ¿no? Si la condición es verdadera, se realizan unas sentencias, si es falsa, se realizan otras, y después se continúa con la ejecución del programa, ¿sí? Esa es la if-else. La otra que vamos a ver en esta práctica será el switch. Entonces, en forma ocasional, pues un algoritmo, un programa, pues necesita más de dos decisiones. Podríamos tener, por ejemplo, los menús en donde tenemos múltiples decisiones. ¿Sí? Igual que en el if, el switch va a ser exactamente con la misma sintaxis que en C. Definimos casos, se evalúa la expresión. Si ese caso coincide con la etiqueta 1, la 2 o la 3, esas sentencias son las que se van a realizar. ¿Sí? Y este sería el diagrama de flujo. Se realiza una expresión y de acuerdo a las expresiones, pues se realizan unas sentencias u otras, ¿no? Eso es lo mismo que en C. ¿Ok? No habría problema con eso. ¿Dudas por ahí?
¿No? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí se acuerdan de cómo lo usaban en C? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí lo único que tendrían que hacer, pues, es combinarlo con lo que hemos estado viendo, con la creación de objetos, atributos, etcétera. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo, nada más que combinándolo. Entonces, estas serían las actividades de la práctica. El cuestionario, pues simplemente van a describir cuáles son las estructuras de selección, describir if, describir switch, y los ejercicios, pues son los siguientes. En la clase automóvil, se deberá implementar un método que se llame girar. El usuario deberá indicar si desea girar a la izquierda o a la derecha. En la clase computadora, ingresar los datos de tres Igual ya máquinas. no estamos viendo su pantalla. Perdón. Entonces les decía que el primero es en la clase automóvil implementar un método que se llame girar. El usuario deberá indicar si desea girar a la izquierda o a la derecha. El 2, en la clase computadora, ingresar los datos de tres máquinas, implementar un método que indique cuál tiene más memoria RAM. El 3 sería realizar una computadora de números complejos. El usuario definirá qué operación realizar, suma, resta, multiplicación o división. El 4 es realizar una agenda donde se pueda ingresar datos, consultar datos o eliminar datos. Esto para ello se debe usar un arreglo de objetos. El 5 es realizar una aplicación donde el usuario elija crear objetos iniciándolos o no. Y el 6, elaborar un quiz de 5 preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas de los ejercicios? ¿Ninguna? En el chat No, dice profe. que no, ¿verdad? Ok. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Muy bien. ¿Los quieren en el chat? Sí, por Sí, favor. profe. Listo, ahí están en el chat. Bueno, entonces, ya saben, por favor, cualquier duda, por muy pequeña que sea, llámenme, no me desaprovechen, no me dejen por ahí colgado. ¿Sí? Yo con todo gusto voy a su salón para tratar de resolver estas dudas. Bien, pues entonces ya están los grupos creados, entonces vayan a su grupo, por favor, y empiecen a trabajar para que les surjan dudas y vayamos a resolverlas. Profe, ¿le podría pedir un favorzote? ¿Y qué pasó? ¿Cree que pueda subir la presentación que ahorita nos estaba enseñando? Claro que sí. Ay, gracias, qué lindo. Sí, por nada. En cuestión de horas teóricas, estaremos hablando prácticamente de si tienen algún